La eurozona espera un acuerdo sobre la deuda griega el próximo 24 de mayo, y es que, como lo reseña la AFP, los ministros de finanzas de la eurozona se plantearon como meta intentar alcanzar un acuerdo decisivo sobre la colosal deuda griega el próximo 24 de mayo. El 9 de mayo se reunieron los ministros de finanzas de cada estado miembro de la Unión Europea que forma parte del bloque de países que tiene como moneda y divisa común el euro, para lograr alcanzar un acuerdo y discutir sobre ese acuerdo decisivo sobre la enorme deuda que tiene Grecia, más tardar el 24 de mayo. Se han dado diversas reuniones, diversas negociaciones, pero entendamos que el Eurogrupo, o la Troika como se le conoce coloquialmente en Europa, conformado por los acreedores del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea a través del Banco Central Europeo, ya le han otorgado a Grecia dos rescates. Este es el tercero, por 86.000 millones de euros. Ya Grecia recibió un tramo de 21.400 millones de euros, y para desbloquear el tramo restante debe aprobar un paquete de reformas y recortes que le imponen los acreedores del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea a través del Banco Central Europeo, como recortes en las pensiones, también al aumento de las cotizaciones para evitar que se paguen, digamos, más, que se gaste más capital y tarde más tiempo en pagar esas cotizaciones, para que las personas que tengan que recibir su jubilación tengan que cotizar más, y también aumentos en los impuestos directos e indirectos. Esta combinación de recorte de pensiones, aumento en las cotizaciones, le dan tiempo al Estado griego de poder recaudar más con los impuestos directos e indirectos aumentados, para un gasto público que ya no estaría tan prioritario, no sería tan prioritario para pagar pensiones, porque estas van a ser recortadas, y para pagar las cotizaciones de las jubilaciones de los griegos, por lo cual aquí la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le están diciendo a Grecia prácticamente que debe ahorrar para poder tener con qué saldar o pagar esa deuda, es decir, ahorrar del gasto público recortando pensiones y aumentando cotizaciones para las jubilaciones, para recaudar más con los impuestos directos e indirectos. Y según lo plantea la misma Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, lograr un superávit fiscal de por lo menos 3,5% del Producto Interno Bruto para el año 2018. Es decir, tenemos la situación en la que Grecia tiene un déficit fiscal muy alto, ingresos muy bajos, egresos muy altos por la deuda, baja liquidez bancaria. Ese capital del tercer rescate es para darle a los bancos la liquidez suficiente para mantenerse estables hasta 2018, recaudar más impuestos, gastar menos, o egresar menos del gasto público recortando pensiones, y con el aumento de los impuestos crear un fondo que vaya destinado al pago de la deuda con el aumento de liquidez de los bancos, para lograr un superávit, es decir, más ingresos y menos egresos, es decir, menos gastos y más ganancia, que cubra por lo menos 3,5% del Producto Interno Bruto de Grecia, entendiendo que tiene una deuda del 180% del Producto Interno Bruto actualmente, es decir, revertir ese déficit y convertirlo en un superávit de 3,5% del Producto Interno Bruto, para que Grecia salga de esa situación en la que el déficit entre lo que egresa, que es muy alto, y lo que ingresa, que es muy bajo, deje de ser del 180% del Producto Interno Bruto anual y pase a ser de por lo menos 3,5%, revirtiéndolo a más ingresos, menos gastos o menos egresos. Esa capacidad o ese requisito, a través del recorte de pensiones, aumento de cotizaciones y incremento de impuestos directos e indirectos, para que tenga el superávit, es de lo que duda la Unión Europea, de la capacidad de Grecia para conseguir ese superávit y obtener excedentes primarios. De esta manera, el Fondo Monetario Internacional también duda sobre la sostenibilidad de esta medida. Duda de que este programa pueda ser sostenible, que el gobierno de Grecia políticamente pueda resistir ante una sociedad y un pueblo griego que va a estar en descontento porque le van a recortar las pensiones, le van a aumentar las cotizaciones para las jubilaciones, y también le van a aumentar los impuestos tanto directos como indirectos. Por ello habla el FMI de la sostenibilidad de estas medidas y de si Grecia puede aguantar el tiempo suficiente para lograr el superávit y tener con qué pagar la deuda que vence en 2018, entendiendo que podría también
aligerarse si se condona una parte, es decir, que se exonera o perdona una parte de la deuda y se reestructura otra, disminuyendo las tasas de interés para que Grecia lo más pronto posible pueda pagar 2.300 millones de euros que debe como parte inicial de este tramo de los 21.400 millones que ya le otorgaron, y debe pagarlos más tardar el 20 de julio. Pero para poder desbloquear el resto de los 86.000 millones de euros, se han estado llevando a cabo estas negociaciones y muchos miembros del Eurogrupo se han pronunciado, entre ellos su principal miembro, quien es el presidente del mismo. Escuchemos lo que dijo para entender cómo va la situación en estas negociaciones entre la eurozona, los acreedores de la Unión Europea y Fondo Monetario Internacional y representantes del gobierno griego para que pueda obtener el tercer rescate de ayuda financiera de 86.000 millones de euros. El Eurogrupo celebra el acuerdo que se alcanzó sobre el conjunto de políticas, el cual debería allanar el camino para la finalización con éxito de la primera revisión de estos programas. El presidente del Eurogrupo habla de que al aprobar esa impopular reforma de pensiones ya se está allanando el camino para que Grecia empiece a recortar pensiones para dejar de egresar tanto del gasto público, poder obtener liquidez y empezar a ahorrar en un fondo con el cual pueda conseguir el superávit para pagar la deuda que probablemente se siga aplicando estas reformas, estos recortes. El Banco Central Europeo, la Unión Europea a través de este banco y el Fondo Monetario Internacional le van a otorgar el capital restante de los 86.000 millones de euros de este tercer rescate de ayuda financiera. Pero escuchemos por otra parte lo que dijo un miembro del Comisionado Europeo para Asuntos Económicos y Financieros. Dije que un acuerdo para Grecia era necesario, y gracias a una reunión positiva y constructiva, creo que hemos dado pasos importantes hacia la consecución de ese acuerdo. Este miembro del Comisionado Europeo para Asuntos Económicos y Financieros habla de la capacidad de Grecia para poder saldar una deuda que, si bien es muy alta, siendo 80% del Producto Interno Bruto, las autoridades de la eurozona confían en que si aplica este programa de recortes podrá conseguir el superávit siempre y cuando esté dispuesto políticamente a aplicar unas reformas que son impopulares, por supuesto que lo son, pero que es el sacrificio que exige la Unión Europea para que se garantice el pago de una deuda, para que deje de utilizar tanto el gasto público y pueda saldar un compromiso que tiene plazo hasta 2018. Por otra parte, se pronunció también el ministro de Finanzas griego sobre la situación y cómo ve el gobierno griego los días que están por venir para conseguir y desbloquear este tercer tramo de la ayuda financiera de la Unión Europea. Hay un acuerdo para avanzar en la propuesta griega. Ya hemos hecho mejoras en este sentido para formar nuestra primera propuesta y estaremos trabajando durante las próximas 2 semanas para asegurarnos de que sea mejor y se clasifiquen algunos detalles técnicos. El tercer rescate a Grecia contempla... Este tercer rescate implica también, al resolverse esos detalles técnicos o solventarse, como dijo el ministro de Finanzas griego, que debe pagar los 2.300 millones de euros que debe para más tardar el 20 de julio. Ahora, si esta sostenibilidad puede ser realidad, Grecia tendrá que utilizar activos líquidos del Banco Central griego tras la liquidez que le proporcionan los 21.400 millones de euros que ya recibió de este tercer rescate por parte del Eurogrupo, para poder de allí extraer 2.300 millones que debe pagar el 20 de julio, y si sigue aplicando estos recortes y paga ese tramo, puede obtener lo restante de
del tramo que será desbloqueado siempre y cuando Grecia aplique los recortes. Si no los aplica, no tendrá la sostenibilidad para recibir lo que le queda del tercer rescate de ayuda financiera y mucho menos para conseguir el superávit con el cual, con un 3,5% del Producto Interno Bruto, pagar esta deuda que vence en 2018. Mucho se ha hablado de aligerar la deuda, y si las autoridades de la eurozona llegan a una negociación y un acuerdo con las autoridades griegas para condonar una parte de la deuda y reestructurar otra, habrá más posibilidades de que Grecia pueda pagar con mayor rapidez esta deuda que de alguna manera le conviene a la eurozona le sea saldada debido a la gran cantidad de dinero que está invirtiendo el Eurogrupo en un país que necesita ayuda financiera, pero claramente esto lo hace la Unión Europea, la eurozona también, para evitar que Grecia salga de un bloque en el cual tiene importancia geopolítica, tiene importancia comercial, más que todo turística. Por ello busca la Unión Europea mantenerlo dentro del bloque con este tercer rescate de ayuda financiera, sabiendas de que es un riesgo que implica que Grecia pueda tardarse mucho en pagarlo, incluso superando el plazo, pero si consigue el superávit podrá pagar la deuda, aunque cualquier escenario riesgoso es posible. La Unión Europea lo sabe, pero se arriesga a pesar de todo a mantener a Grecia dentro del bloque por la importancia que tiene, a pesar de que esté en recesión económica y con una deuda, como ya lo he reiterado, de 180% del Producto Interno Bruto. El 24 de mayo se decidirá un acuerdo en el que probablemente se siga aplicando los recortes Grecia y paga los 2.300 millones o se comprometa a pagarlos hasta el 20 de julio. El acuerdo llegará el 24 de mayo para desbloquear lo restante de este tercer tramo de 86.000 millones de dólares de ayuda financiera de rescate por parte del Eurogrupo a Grecia.